Me toca hablar de un tema que a mí me apasiona y espero apasionarlos a ustedes también. Y pretendo hacerlo desde una perspectiva que lo que quiero es ponerlos a pensar de manera diferente a lo que es usualmente la manera como vemos el problema institucional en Panamá. O sea, ¿cómo podemos nosotros, esta institucionalidad que tenemos, que es bastante mejor que la de muchos de nuestros vecinos, cómo podemos nosotros restaurarla para que sea aún mejor, bastante mejor, para que de verdad demos un paso hacia un desarrollo de otra naturaleza, más inclusivo, más hacia la dignidad humana? Quiero comenzar hablando de ese libro que está allí, que se lo recomiendo a los que son estudiosos de estas cosas. El libro de la reforma de la sala de máquinas de Roberto Gargarella. Roberto Gargarella es un jurista argentino con el cual yo no comparto ideología, pero comparto muchísimo su análisis con relación a por qué América Latina tiene un problema institucional. Y básicamente él dice que la lucha entre liberales y conservadores que se da en el siglo XIX en toda América Latina, o entre federalistas y centralistas, dependiendo del país, pero básicamente era lo mismo, usualmente se enfocaba desde el punto de vista de los liberales en los derechos y desde el punto de vista de los conservadores del ejercicio del poder. Al final acaban reflejando esa realidad en consensos nacionales y generan constituciones que están llenas de derechos, pero que no son funcionales porque son desde el poder autoritarias. Hay elecciones, pero siguen siendo autoritarias. Entonces los derechos realmente no funcionan porque el que realmente manda qué derecho tiene es la autoridad. Y ese libro me puso a pensar en la formación de la Constitución de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un experimento social único en la humanidad realmente. El sentimiento antinorteamericano a veces nos ciega y no nos deja ver las cosas. Ese es un país que tuvo la bendición de que una serie de personas muy inteligentes que estaban frente a un problema muy grave porque estaban apostando la vida, iban a perder la guerra de independencia, se vieron en la obligación de buscar mecanismos institucionales de una manera rápida y privada, no de cara al pueblo. De cara al pueblo fue después porque tuvieron que venderlo, pero la Constitución de los Estados Unidos se hace a puerta cerrada. Y es un gran debate de cómo podemos tener nosotros una sociedad con un gobierno en donde no haya un rey, en donde no haya una persona que nos mande a todos, en donde el que mande sea el ciudadano. Y Madison escribe esto en los Federalists, que son los documentos que ellos sacan para vender después la Constitución, después que la hacen, ¿no? Y dice, la ambición debe ser utilizada para contrarrestar la ambición. Ellos decían, el ser humano no le puedes quitar la ambición. No es porque van a llegar al gobierno y van a no tener ambición, ¿no? Para eso tenemos que contrarrestarlo con la ambición. Es decir, tiene que haber una ambición contraria, una fuerza de sentido contrario. El interés del hombre debe entrelazarse con la autoridad constitucional del cargo. Ese es un pensamiento muy profundo. ¿Cómo yo hago para que mi interés, el interés del que yo voy a poner en el poder, esté entrelazado con la institucionalidad del cargo? Puede ser una reflexión de la naturaleza humana que dichos mecanismos sean necesarios para contener los abusos del gobierno. Pero, ¿qué es el gobierno en sí? Sino el mayor reflejo de la naturaleza humana. Si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario. Si los hombres fueran ángeles, no necesitaríamos gobiernos. Para nada. ¿No? Si los ángeles gobernaran a los hombres, no serían necesarios controles externos ni internos sobre el gobierno. Pues en esencia él lo que decía, mira, es que el que vamos a elegir no es un ángel, va a ser un diablo. Y tenemos que ponerle los mecanismos para que no nos haga daño.
porque la esencia de la discusión era cómo proteger al ciudadano en su libertad, su propiedad y su dignidad. O sea, esa era la esencia de la discusión. No cómo iba a funcionar el gobierno. No qué poderes iba a tener el gobierno para hacer esto o para hacer lo otro. No. Qué poderes iba a limitarle al gobierno para que no afectara al ciudadano. El centro es el ciudadano. Y ese experimento social tiene más de 230 años, 230 y pico de años de estar funcionando sin fallas, con todas las vicisitudes que vemos, como pasa ahora. O sea, yo no sé cuántos vieron el debate entre Kamala Harris y Trump, pero es un debate que de una manera hasta didáctica enseña algo que es muy real. Kamala Harris, cuando hablaba, por ejemplo, del tema del aborto, que ella tiene una posición con ese tema, ella decía, yo voy a hacer No. Ella no decía que ella iba a hacer nada. Ella decía, yo voy a mandar al Congreso para que el Congreso apruebe una ley que no me haga temblar la mano en firmar. No sale el candidato a presidente que a decir, yo voy a aprobar una ley, como pasa en nuestros países. Porque en efecto la aprueban. O sea, lo dicen porque lo hacen. ¿No? Allá no pueden. Allá no tienen ese poder y están muy conscientes de eso. Visto de otra forma, es enfocarse en la enfermedad y no en los síntomas. Y yo les quiero poner unos ejemplos aquí que son muy comunes en Panamá. El primero es el tema de la cantidad de diputados. Todo el mundo dice que necesitamos menos diputados, ¿no? La pregunta es ¿por qué queremos menos diputados? ¿Qué es lo que te hace pensar que es mejor tener menos diputados? Porque lo que tú estás atacando, ¿estás seguro que es la enfermedad? Y además, ¿cuál es el rol de los diputados? Si la solución es tener menos diputados, ¿por qué no los eliminamos a todos? Obviamente es una estupidez porque no funciona. Y de hecho les quiero decir que en el 2004 redujimos los diputados. Hicimos igual. Ese no es el problema. La cantidad de diputados no es el problema. Estamos pensando que queremos menos diputados porque queremos menos maleantes en la asamblea. No, el problema es que llegan los maleantes a la asamblea y no tienen límite para su maleantería, porque van a llegar. El problema es que pueden ser maleantes estando en la asamblea. El sistema no funciona, entonces tú tienes que resolver el sistema, no la enfermedad. Y esto no es popular, se lo dicen los panameños, y digo, no, yo personalmente prefiero más diputados, porque así tienen menos poder. O sea, yo reduzco los diputados, esos pocos diputados tienen más poder. Mete más diputados, más difícil para que puedan hacer las cosas. Lo veo al revés. Así que, y el tema de los juicios cruzados, por ejemplo. Bueno, eliminamos el juicio cruzado. ¿Quién va a juzgar al diputado? Un juez normal. ¿Quién va a juzgar al juez? ¿Quién va a juzgar al juez? Vamos a crear un juzgado especial. ¿Quién va a nombrar a esos jueces? ¿Los mismos jueces? ¿El órgano judicial? ¿Va a nombrar a sus propios jueces? ¿Los va a nombrar el órgano legislativo? ¿Los va a nombrar el órgano ejecutivo? No, el problema es un problema de incentivos y de pesos y contrapesos para que el sistema funcione. Entonces, si tú quieres realmente resolver el problema del enjuiciamiento de los diputados y el enjuiciamiento de los jueces, probablemente tienes que pensar en un sistema en donde en efecto eso funcione, lo que tenemos funcione o algo parecido funcione. Pero quitarlo, y se lo digo yo porque nuevamente yo estuve involucrado en la reforma del 2004, bajamos los diputados, no pasó nada. Lo aprendí de primera mano. Eliminamos la inmunidad que tenían los diputados. Eliminamos la inmunidad, no hay inmunidad. Y quedamos con el juicio cruzado, pero es que eso ya estaba en la Constitución. O sea, resolvimos una cosa y caímos en otra. Y luego quitas una cosa y caes en otra porque no estás resolviendo el fondo del problema. La institucionalidad requiere un esfuerzo de mente un poquito más allá de una reacción emotiva porque me caen mal los diputados o porque quiero que sean menos porque son todos unos maleantes. Eso no funciona así. Por eso
La suerte de los norteamericanos es tener una serie de personas muy inteligentes reunidas privadamente tratando de resolver ese mismo problema. Y aquí quería traer el vídeo, pero no lo conseguí con subtítulo. Scalia era un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que murió. Pero los que hablan inglés, les recomiendo que en YouTube busquen Scalia y el gridlock. Busquen, les va a salir. Scalia en una audiencia en el Senado de los Estados Unidos, no sé cuál era el tema, pero él estaba hablando acerca de precisamente por qué el sistema norteamericano funcionaba. Entonces, que él cuando iba a Europa, por ejemplo, a hablar en otros lados, le preguntaban a él, ¿por qué usted cree que el sistema norteamericano funciona? Y él les contestaba, dime tú por qué tú crees. Y él decía, bueno, me decían que el Bill of Rights, de los derechos que tiene la Constitución norteamericana, los rusos tenían uno mejor, los soviéticos. Cualquier república bananera decía, él tiene uno mejor que lo de los Estados Unidos. El Bill of Rights de los Estados Unidos hablaba de los derechos, las garantías constitucionales nuestras en nada. Y él decía, no, el problema no es ese. El problema es que nadie puede concentrar el poder. Nadie. Y el sistema está diseñado para que haya gridlock, para que se trabe, para que no pueda haber abuso de poder. Y claro, los europeos me ven, decía él, pero entonces ¿cómo va a funcionar el gobierno? ¿Cómo van a nombrar las cosas? ¿Cómo va a ser ahora? Es que eso es secundario. Lo más importante es proteger al ciudadano. Entonces es más importante que no funcione el gobierno frente a la posible violación de los derechos de los ciudadanos. El gridlock es lo que impide que en Estados Unidos se concentre el poder. Es los check and balances que tienen pesos y contrapesos, que es algo que nosotros no hemos aprendido porque en el diseño institucional que tenemos hay constantemente formas de concentrar poder. Lo vemos con casi todos los presidentes, pero también lo vemos con Benicio Robinson en la Asamblea. Hay una concentración de poder porque no es un sistema que tiene que responderle a nadie de sus actos. No tiene balance, no tienes que convencer, no tienes que trabajar con los otros para tratar de lograr una decisión. Bueno, y eso me lleva a lo que he venido diciendo, ¿no? El ciudadano como el centro y la razón de ser de una constitución o de la institucionalidad. No el presidente, no los diputados, no, el ciudadano. Y todos esos son diputados que trabajan, son ciudadanos que trabajan para otros ciudadanos. Todos tienen un nivel de igualdad muy grande. Y esa es otra realidad en los Estados Unidos. Todo el mundo es igual ante la ley. Pero es por eso, porque no hay privilegios de ningún tipo desde el punto de vista de la ley. No se hacen excepciones.